Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez hoy con un capítulo más de Hablemos con Peláez aquí por la señal del Canal 1. Siempre con personajes únicos e inspiradores. Hoy en exclusiva, la primera declaración que da a medios de comunicación el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, que acaba de recuperar su libertad y volvió al Congreso. Es una historia inédita. Veámosla con Ciro Ramírez aquí en Hablemos con Peláez. Senador, bienvenido. Cuéntenos la historia. Hablemos con Peláez. Bueno, muy buenos días, Jorge Hernán. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a todas las personas que nos ven. Sí, mucha gente se pregunta si yo me volví a posesionar, si qué pasó, porque estuve por fuera después de un escándalo que fue en el año 2023. Ahora estoy nuevamente en el Senado. Los congresistas tenemos un proceso penal diferente al resto de millones de colombianos. Nuestro fiscal, nosotros no tenemos fiscalía, es una sala de la Corte Suprema que se llama la sala de instrucción. Ellos nos pueden privar de la libertad sin permiso de un juez, no necesitan permiso de nadie. Si el fiscal nos quiere privar de la libertad, nos priva de la libertad con dos indicios, que dos indicios puede ser todo y nada. Mientras que la fiscalía, a cualquier colombiano, cualquiera, necesita pedirle permiso a un juez de control de garantías. Si el juez no da permiso, no lo pueden privar de la libertad. Para nosotros no. Para los aforados, en este caso congresistas, es diferente. A mí me privaron de la libertad el 14 de diciembre del 2023 y pude recuperar mi libertad hace ya casi un mes por el juez en mi caso. Entonces, la fiscalía es la sala de instrucción, el juez es la sala de primera instancia de la Corte Suprema. Son 3 magistrados, 2 hombres y una mujer, Jorge Emilio Caldas Vera, Ariel Augusto Torres y Blanca Nélida Barreto. Son 3 magistrados. Ellos tomaron la decisión de darme la libertad, revocar la medida de aseguramiento. Posterior a que yo había terminado el juicio, la práctica probatoria, los alegatos de conclusión, todo el juicio ya se acabó y estamos a la espera de la sentencia. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tan rápido la posesión? No, cuando a mí se me revoca la libertad, la Corte Suprema emite ese mismo acto a todas las autoridades, digamos, competentes. En este caso, pues donde yo trabajo, que es el Congreso de la República, donde ellos, ese mismo auto que me dio la libertad, pues ese mismo auto lo dirigen al Congreso de la República, donde le dicen, hey, este señor que lo suspendieron hace un tiempo porque lo privaron de libertad, queremos decirle que ya vuelve a tener su libertad para que ustedes miren a ver qué tienen que hacer allá. Entonces simplemente es lo mismo que me dio la libertad la Corte Suprema, se envía al Congreso de la República para decir, hey, este señor ya está en libertad y estoy en las mismas condiciones que más o menos más de 20 senadores y más de 40 representantes a la Cámara, igual que 2 ministros del gabinete que están en las mismas condiciones jurídicas que yo. Entonces, estoy en toda la libertad y en todas las capacidades para ejercer mi cargo y es lo que he venido haciendo, pues haciendo el control político al gobierno que bastante necesidad tiene de hacerse en el Congreso de la República y creo que llegué en el momento oportuno y en un momento importante pues para el futuro del país con miras a las elecciones del 2026. Mi caso es muy sencillo. Yo fui acusado por que un testigo, empleado del gobernador de Quindío, dice que yo gestioné un convenio para el departamento del Quindío, para varios municipios del departamento de Quindío, y que de ese convenio se direccionaron los contratos. Entonces, yo lo que hice fue, después de que me privaron de la libertad, eh, pues encontrar varios elementos que fueron fundamentales para el juicio. Primero, yo confronté al testigo y creo que confrontándolo, pues quedó en evidencia la mentira. Yo lo confronté a decirle cuándo se reunió conmigo. Entonces él decía que en 2 reuniones a finales de octubre. Después dijo, no, mentira, no puede ser. Después dijo que por teléfono. Después yo le dije, pero entonces las operadoras de celular dicen que no existió una llamada entre los dos. Después dice que no, que por WhatsApp. Entonces después yo le pregunté, ¿y por qué no hay ningún mensaje de WhatsApp? Entonces él dice, no, que no sabe por qué
no existe. Entonces después yo le digo, venga, ¿y por qué la antena de celular no muestra una reunión de los dos en cualquier parte del planeta o de cualquier otro planeta de la galaxia? Y entonces tampoco sabe responder. ¿Por qué? Pues porque lo que yo estoy diciendo era la verdad. Nunca me reuní con él, nunca hablé con él por teléfono, ni por mensaje, ni por absolutamente ningún medio. Y lo más importante de todo esto, que él decía que yo había hecho la gestión de un convenio para el Quindío, departamento donde no hago política, no tengo ningún vínculo político, encontré un audio donde él decía que la gestión de ese convenio la había realizado su jefe, el gobernador del Quindío para la época, un señor que se llama Roberto Jairo Jaramillo. Y además encontré algo fundamental que pues muestra la conexión. Primero, el audio que dice que el que hizo la gestión no fui yo, sino su jefe, el gobernador del Quindío. Y que cuando a él lo privaron de la libertad al testigo, pues ahí vienen el abogado para quien trabajaba, para el gobernador del Quindío. Encontramos contratos por más de 300 millones de pesos con la gobernación del Quindío directamente con el despacho jurídico del gobernador. Y mientras el testigo estaba privado de la libertad, hablando que yo había hecho la gestión del convenio, al abogado le pagaban con contratos de asesoría jurídica para la gobernación del Quindío. O sea, para el que hizo la gestión según el testigo en un audio que encontramos y se lo revelamos a la Corte Suprema de Justicia. Creo que son pruebas contundentes, pruebas que dejan claro nuestra teoría de que no hice ninguna gestión, no tengo ninguna relación con el Quindío, y también así lo dijeron los contratistas, los alcaldes, los gobernadores, que no me conocían, que ni siquiera entendían por qué los llamaban a rendir testimonio en mi proceso si no sabía ni siquiera quién era yo. Creo que eso fue lo que dejó claro y pues cómo he venido demostrando mi inocencia desde el día uno de mi proceso. Senador Ramírez, pero entonces esa persona hizo esa denuncia con alguna motivación. Explíquenos cuál podría ser, en su conocimiento, la razón que lo llevó a hacer esa falsa denuncia. A ver, yo no estoy en contra de los principios de oportunidad ni de los beneficios, porque yo creo que son formas de velar grandes entramados, conciertos para delinquir, pues porque si la gente no habla, pues es imposible poder encontrar a los jefes de organizaciones y demás. Pero creo que la fiscalía debe ser la encargada en verificar lo que se dice, verificarlo muy bien, sin ningún afán. Y, y creo que en este caso, pues él lo que decía era, primero, pues él tenía un jefe, que era el gobernador del Quindío. Y él dice que esa entidad de la gobernación del Quindío firmó un convenio con el DPS para 3 departamentos, el Valle del Cauca, el Tolima y el Quindío. Entonces él revela que el Valle del Cauca está un agente eh, del Valle del Cauca, el Tolima, un agente del Tolima. Y cuando va a mirar el Quindío dice, no, esto no es del gobernador, la gestión la hizo Piro Ramírez. Entonces uno dice, ¿por qué me señala a mí? Pero cuando encuentro el audio, eh, cuando el audio es del día que firmó el convenio y dice, la gestión la hizo el gobernador del Quindío, pues uno une los puntos y creo que queda claro. Y uno dice, hombre, pues si él era el jefe, el mejor amigo, una persona de entera confianza porque era el director de una entidad, la más importante para la gobernación del Quindío, y pues creo que quedó muy claro, pues que si me señalan a mí, pues deberían estar protegiendo a alguien. No soy el juez, no soy ni la fiscalía, creo que son las autoridades competentes las encargadas de revisar y mirar quién es el verdadero responsable, si es que existe uno, en todo este entramado. Y creo que ese audio lo deja bien claro, además de los contratos de su abogado con el gobernador del Quindío. Y lo más importante de todo esto, que creo que se me ha olvidado decirlo, y es varios testigos en el proceso también aseguraron que se les acercó el hijo del gobernador a preguntarle sobre el proceso. Qué tan raro, porque el hijo del gobernador se les acercaba a preguntarle sobre el proceso. Bastante extraño. Y lo más importante, que un testigo también, pues reveló que la fiscalía, una fiscal 94, no recuerdo su nombre, también se le acercó a una persona a decirle que había que involucrar a Ciro,
Entonces son temas que lo dejan a uno con un mal sabor y son temas que le dejan a uno con una preocupación de que esto fue una especie de montaje después de crear una torre inmensa de escándalo en nada, en nada. Y eso es lo que preocupa, eso es lo que preocupa y lo que da mucha tristeza después de año, 4 meses y 20 días que estuve privado de la libertad, poder recuperarla y poder decirle todo esto a los colombianos. Senador Ramírez, su primera intervención después de volver fue casualmente el día que estaban votando la consulta popular en el Senado. Y usted en el atril explicó algo como muy elemental y es que el convenio o el contrato al final no se ejecutó, no se dio. Expliquemos ese detalle porque me parece que en casos de presunta corrupción o en casos donde hay tráfico de influencias, pues lo más elemental es que haya un contrato para poder sacar los recursos del Estado, pero si no hay contrato, entonces, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que usted explicó ese día en el atril? No, mucha gente le queda lo que a veces algunos medios sacaron y que era un convenio por no sé cuántos miles de millones y que obviamente queda el escándalo de siempre un caso de corrupción es se robaron tanta plata. En mi caso no, en el caso que me acusaron no. En el caso que me acusaron, primero un convenio que el testigo ya dijo que yo no hice la gestión. Segundo, un convenio que lo liquidó la persona con la que supuestamente me concerté para hacer todo esto, que era un señor que se llama Pierre García, subdirector del DPS. Él lo liquidó. O sea, no hubo convenio, no se hizo. Y tercero, no salió un solo peso del DPS o de cualquier entidad del Estado. No salió un solo peso. No se hizo el convenio, no hubo convenio, no salió un solo peso del Estado. Aquí lo que me estaban acusando era por supuestamente haber hecho la gestión de este convenio. Entonces, yo lo que quiero aclarar es que primero, ya el testigo dijo la verdad, no hice yo la gestión. Segundo, también quedó claro que hay una relación entre el gobernador y el director de esa entidad, que es el testigo, porque pues el contrato, el abogado, mientras él estaba privado de la libertad, mientras hablaba de mí, la gobernación del Quindío le pagaba una buena cantidad de recursos por sus asesorías jurídicas. Y lo más importante, que quiero que quede esto muy claro para la opinión pública, no se hizo ningún convenio y no salió un solo peso del tesoro público, del Estado colombiano, del impuesto de los colombianos, los impuestos de los colombianos, no salió un solo peso. Aquí estaban simplemente acusándome por haber hecho la gestión de un convenio para beneficiarme políticamente. ¿Qué le dijeron los otros partidos, digamos, detrás de cámaras? ¿Cuál fue como el ambiente en el Senado cuando usted volvió? Pues la verdad que mucha gente me sorprendió con su solidaridad de todos los partidos, incluso de partidos contrarios al mío, eh, que tuvieron la, la valentía, pues por así decirlo, de darme un abrazo y de decir que se sentían muy contentos de volverme a ver en el Congreso de la República, debatiendo, argumentando, y fue de todos los partidos. Incluso el recibimiento que me hizo la mesa directiva cuando comenzamos la sesión el día martes, que fue el día que comenzó la discusión de la consulta popular, pues fui el vocero de mi partido y además que el recibimiento y el calor humano que me dieron los senadores, incluso de los representantes de todos los partidos, de todos. Aquí no faltó uno solo en que pues se me acercaron a darme un abrazo, a decirme que los buenos deseos y eso pues solamente le alegra a uno mucho el corazón, sobre todo que en medio de la discusión y del calor, del agite, de los argumentos y del calor de los debates que a veces se genera, pues se mantiene un respeto. Momento de la primera pausa, ya regresamos en Canal 1 con Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y continuamos con Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, aquí en Hablemos con Peláez. Y con los mensajes de apoyo y de felicidad que me dieron varios colegas y eso de verdad que lo reconforta a uno. Y pues me siento muy contento de nuevamente estar en la labor que me encomendaron los colombianos hace 3 años cuando me eligieron como representante de todos ante el Senado de la República. Senador Ramírez, ahora expliquemos por qué en su intervención
Me imagino que fue alguien que pidió la palabra y cuestionó su presencia o alguien como que lo estaba tratando de deslegitimar porque fue bastante vehemente y las explicaciones que usted nos está dando hoy pues no fueron, digamos, de esta manera. En el Senado usted fue bastante, digamos, contundente en esa explicación. Entiendo que es que alguien estaba tratando como de cuestionar que usted volviera. No, simplemente pues haciendo el show que hacen muchos congresistas para sus redes sociales y fue cuando me dieron la bienvenida, pues muchos, y no la mayoría del Senado, le pegó a su pupitre, que es una forma de aplaudir en el Senado, y un senador del Partido Verde se levantó a decir que por qué me felicitaban si yo fui investigado y me había robado miles de millones de pesos. Pues lo único que hice fue aclararle al señor que el primero estaba investigado por un caso donde no hubo convenio, donde no hubo un solo peso, donde lo de supuestamente haberme robado una cantidad de miles de millones de pesos no existió, ni siquiera me acusaron por eso, y que lo más importante es que yo ya en el juicio, pues venía demostrando desde el día uno mi defensa, mi inocencia. Lo venía diciendo y pues con todas estas pruebas que pudimos, digamos, revelar y aportarle a la Corte Suprema, pues ha sido contundente y creo que el hecho de estar en libertad es una muestra de ello, aunque se ha revocado la libertad porque ya no hay un fin de, porque yo ya pueda obstruir el proceso, pues es una muestra que estas pruebas han venido dejando que, pues hombre, aquí primero yo no hice la gestión y segundo lo que el señor senador del Partido Verde me decía, pues estaba completamente errado y lo que hice fue corregirlo y además recomendar que esa vehemencia con la que me atacó pues se la recomendará a la gente de su partido, del Partido Verde, como el señor Carlos Ramón, que no ha vuelto a Colombia. Por último, senador Ramírez, el ambiente, como usted lo ha descrito, es bastante acalorado por diferentes reformas, la consulta, y obviamente el país está muy polarizado nuevamente. Estamos a un año de la primera vuelta. Hoy, dentro de un año, 31 de mayo, será la primera vuelta. Entonces, viene una legislatura, pues de pronto un poco diferente a la de los primeros 3 años, porque va a haber congresistas abiertamente haciendo campaña, otros se van a retirar para hacer sus propias campañas y se ve como muy difícil que haya reformas grandes o algunos debates van a llevar de pronto a aumentar ese calor, esa temperatura. Usted que ya tiene varios periodos de experiencia, por lo general, ¿qué pasa en el último año de Senado antecitos de las elecciones presidenciales? Pues este va a ser un año atípico, primero porque, como ustedes lo han visto, estamos ante una agenda bastante ambiciosa del gobierno, una reforma laboral pendiente, una reforma a la salud pendiente y una segunda consulta popular que se tiene que estar, digamos, aprobando o negando antes del 20 de junio. Y si llega a aprobarse la consulta, pues en el segundo semestre de este año, eh, previo al comienzo de las campañas políticas al Congreso, vamos a tener la votación de una consulta popular. Entonces va a ser atípico, digamos, un año bastante convulso y bastante agitado y yo creo que más polarizado de lo que está, porque empieza obviamente también los precandidatos a la presidencia, además a los candidatos al Congreso del 2026 empiezan a moverse y empiezan a visitar las regiones, empiezan a opinar mucho más fuerte. Entonces va a ser un año bastante complicado y en cuanto a agenda del Congreso, muy difícil primero porque el gobierno, y más este, se va a encargar de decirle, aunque ya no lo dijo, ¿no? Con la consulta ya no lo dijo y nos avisaron de, ya me importa un carajo el país, me importa un carajo las horas extras, los recargos dominicales, eso, a él ya le importa un carajo, aquí él ya va por la campaña del 2026 y va o todo o nada. Él ya le importa un carajo la seguridad, la salud, la reforma laboral, el único que piensa es la campaña política del 2026 y creo que lo ha dejado claro con la consulta. Entonces vamos a ver un gobierno bastante activo, activista, vamos a ver un gobierno atacando, persiguiendo. Si se aprueba la consulta, pues una pre-campaña al Congreso con una consulta, el calentamiento de la campaña al Congreso. Entonces vamos a ver un Congreso o una agenda bastante limitada por la cantidad de eventos proselitistas que tendremos en el segundo semestre del año, adicional a las elecciones Congreso y Presidencia del primer semestre del 2026.
Senador, muchas gracias por atendernos, mucha suerte. Recuerden, esta es la primera vez que Ramírez da una declaración a medios de comunicación en exclusiva, aquí en el Canal 1, después de recuperar su libertad. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy quiero hablarles de un cortometraje lindísimo que ha ganado más de 29 premios internacionales. Les hablo de Abrazo, una historia que narra la situación actual y más humana de los migrantes y también muestra el lado más auténtico de todos los latinoamericanos. Hablemos con Peláez. Hola, mi nombre es Paola Baldión y soy la directora, productora, escritora y actriz del cortometraje Abrazo. Abrazo narra la historia de Luz, una mujer centroamericana embarazada que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos sin documentos y por casualidad encuentra refugio en la casa de Norma, una mujer norteamericana muy conservadora de derecha. Entonces es como estos dos mundos tan diferentes, como estas mujeres de culturas diferentes que ni siquiera hablan el mismo idioma, cómo se logran conectar. ¿Cómo se logran comunicar? Abrazo nace por dos motivos, uno social y otro emocional. Emocional porque cuando quedé embarazada de mi primera hija Alma hice una docuserie dedicada a ella. Entonces cuando quedé embarazada de mi segundo hijo Azul, pues tenía que hacer algo para él, algo que en el futuro él se pudiera ver retratado en la pantalla grande. Y lo social es porque yo soy colombiana, soy una mujer latina, inmigrante en Estados Unidos, llevo 2 décadas viviendo acá y tengo el privilegio de tener herramientas para poder contar historias. Y para mí, con privilegio viene responsabilidad. Así que yo creo que es mi deber poderle dar voz y representación a otras personas que no tienen las herramientas para poder contar sus historias. En Estados Unidos desde hace mucho tiempo se han venido deshumanizando a los inmigrantes. Entonces yo quiero hacer lo opuesto. Yo quiero humanizar a los inmigrantes, humanizar el proceso de inmigración y pintar a los latinos de una forma más autóctona, una forma más real. La gente siempre me pregunta cómo fue estar embarazada de 8 meses y tener que producir, dirigir, escribir, actuar. Y yo siempre les digo, fue increíble porque tuve un equipo fenomenal. Para mí hacer cine es una gran colaboración. Entonces me rodeé de gente a la cual yo admiraba, con la cual ya había trabajado antes y sabía que iban a hacer un trabajo fantástico. Tuvimos a Juan Pablo Raba, esta vez detrás de cámaras, fue mi asistente de dirección, también fue encargado de las armas, y también tuvimos a Erika Glaser, gran actriz colombiana, que también estuvo detrás de cámaras ayudando en producción, y también fue mi mano derecha. Así que gracias Juanpa, gracias Erika por haberle apostado a este proyecto, gracias a toda la gente que trabajó en Abrazo, porque sin ustedes no hubiéramos podido estar aquí. Afortunadamente nos ha ido muy bien en los festivales de cine. Hemos estado en más de 30 festivales nacionales e internacionales, entre ellos IndieX en Los Ángeles, Cortocircuito en Nueva York, Carle en Italia y el Festival Ícaro en Guatemala. Hemos ganado 29 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Producción, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Actuación. Y ahora, después de 1 año y medio de estar en festivales de cine, decidimos subir Abrazo en YouTube, una plataforma gratis para que la gente la vea. Decidimos hacer esto porque Abrazo es un tema bastante social, es educativo y muy relevante para lo que está pasando ahora, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Así que ahí está en YouTube, en el canal de Dos Almas Films, para que ustedes la disfruten y la puedan compartir. Hablemos con Peláez. Felicitaciones, abrazos y que sigan más proyectos como estos en donde a través del arte resaltamos también la cultura y las cosas lindas de Colombia. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias. Y ahora Carolina Vargas nos trae las noticias del sector automotriz y también una noticia de cómo va el metro de Bogotá. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Esta es la actualización de la semana de las noticias de la industria automotriz y movilidad en Colombia. Hablemos con Peláez.
Durante 2024, el segmento B-Sedan con motor a combustión representó el 31% de las ventas de automóviles en toda Colombia, siendo una categoría clave para el mercado nacional. En este contexto, el nuevo Nissan Versa 2025 fue reconocido como el modelo más seguro de su segmento, destacándose por su equipamiento de seguridad avanzada y asequible en la más reciente edición de los premios VIA organizados por CESBI y Fasecolda. Desde su versión de entrada, el Versa incluye alerta de colisión frontal, asistente de frenado de emergencia inteligente y en versiones superiores ofrece también monitor de visión periférica inteligente con detección de objetos en movimiento, sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado en reversa, tecnologías que hacen parte de la visión de Nissan Intelligent Mobility. Con más de 465 unidades vendidas en lo corrido de este año, Nissan Versa se consolida como una de las opciones más completas del mercado, al combinar diseño, eficiencia, conectividad y un enfoque integral en la seguridad. Hablemos con Peláez. Desde Canal 1 vamos a hacer seguimiento a la obra Línea 1 de Metro de Bogotá. El consorcio chino a cargo nos atendió y nos dio declaraciones exclusivas por parte del director del proyecto, Yang Ki-woo, que nos explicó cuál es el avance a la fecha de la obra y cuáles son las cosas más importantes que faltan para comenzar. La buena noticia que nos dio el señor Ki-woo es que el proyecto va por encima de los porcentajes esperados. Vean lo que dijo el director del proyecto Línea Metro 1 de Bogotá. Hablemos con Peláez. Okay. So far, the construction of Bogotá, Bueno, hasta ahora la construcción de la Línea 1 de Bogotá en todas sus fases va a un ritmo sostenido. Tenemos un grupo de trabajadores extraordinarios, no solo en Colombia, sino también afuera de Colombia. Está la empresa productora de la infraestructura que nos manda desde China. Tenemos la compañía que produce y prueba los rieles en España. En Bogotá, cada día los ciudadanos pueden caminar y ver el avance de la obra ellos mismos. En efecto, el progreso del corredor sobre los 24 kilómetros. Tenemos a la fecha una serie de elementos de infraestructura como las columnas, las torres de iluminación que se pueden ver por parte de los ciudadanos. La maquinaria trabaja continuamente 24 horas por 7 días de la semana. Parte de los insumos de piedra llegarán a Colombia en el último trimestre de 2025. También nos hace muy felices el acompañamiento que ha dado el proyecto de la Contraloría General de la República, en donde se muestra un porcentaje de avance cercano al 53%. Estos elementos comprueban el compromiso y la eficiencia nuestra para con el metro y con la ciudad. Hablemos con Peláez. Llegó el nuevo Jeep Avenger, el primer vehículo eléctrico de la icónica marca Off-Road. Llega a Colombia para iniciar su tránsito hacia la movilidad sostenible. Así comienza una nueva era que llevará la adrenalina a nuevos territorios, reafirmando el poder de Jeep como líder absoluto de la aventura. Marcando la ruta hacia un futuro electrificado, más responsable con el medio ambiente, el nuevo Jeep Avenger, disponible en el país con triple motorización eléctrica, híbrida y a gasolina. De esta manera, se muestra como un vehículo versátil, con la potencia legendaria de Jeep que se adapta a cualquier tipo de aventura tanto en vías urbanas como en territorios más agrestes, conectando de una manera distinta con el entorno. El nuevo Jeep Avenger llegó para transformar la movilidad sostenible. En total libertad y eficiencia, tiene un motor ligero de 115 kilovatios y que permite una autonomía de 400 kilómetros, variable según diversos factores como la geografía, el clima y el estilo de conducción, entre otros. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. Feliz fin de semana. Hablemos con Peláez.
Carolina, muchas gracias. Llega el momento de otra pausa. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Mucho se habla de la inteligencia artificial y hemos invitado a un conferencista, un consultor experto en tecnología, Juan Andrés Vázquez, que nos va a hablar de este tema aquí en Hablemos con Peláez. La primera pregunta para el consultor Vázquez es: ¿cuál es la diferencia entre lo que es y lo que no es inteligencia artificial? Hablemos con Peláez. Pues Jorge, ahí tocas un punto muy importante y es que hay como mucho desconocimiento alrededor de inteligencia artificial y digamos, nosotros que ofrecemos cursos de formación en inteligencia artificial, pues realmente hay que sentarse con la gente a explicarle qué es. La gente se quedó en que la inteligencia artificial es la pantalla de ChatGPT donde preguntas cosas y simplemente obtener respuestas y que él está y que de alguna forma está yendo eso por allá a traer información de internet y de diferentes fuentes y que te facilita cosas y digamos que ha venido como migrando en lo que la gente normalmente hacía de búsquedas en Google y ahora ya le preguntas a ChatGPT o a cualquier herramienta pues de inteligencia artificial. A mi forma de ver, para mí, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial para mí es una herramienta que me va a facilitar la ejecución de tareas de lo que yo hago en el día a día y quiero verlo de esa forma. Es como ese acompañamiento que hay para hacerme más fácil tareas que debo hacer en el día a día y facilitarme las cosas. Mucha gente cree que inteligencia artificial es ChatGPT, pero eso es apenas una aplicación. Hay muchas otras de video, de audio, de sonido, de bases de datos. Bueno, hay una cantidad y todos los días salen nuevas. Hablemos un poco de cómo el portafolio total de inteligencia artificial que hoy es grandísimo. No, es completamente enorme, digamos que se da a conocer básicamente por la inteligencia artificial generativa, donde la gente pues simplemente puede crear imágenes muy fácil, textos, resúmenes, cosas, pero digamos que todos los días salen nuevas herramientas, o sea, ya te abrumas de la cantidad de cosas que hay. Yo, en mi caso, me he casado pues como con algunas en las que encuentro mucho valor y cada vez que veo una noticia que salió otra, que salió esta en China, que salió este nuevo motor, pues las ensayo, pero al final terminas con un montón de cuentas y cosas que se te vuelve inmanejable. Yo de forma personal pues trabajo más con ChatGPT entrando a su API pues directamente, lo mismo con Gemini y de Google me gusta mucho Notebook LLM. Creo que son las herramientas, digamos, más poderosas que hay hasta ahora. Y sí, y saldrán más y es probable que salgan otras que en algún momento superen lo que hoy tienen estas, aunque es difícil cuando uno mira inversiones de ChatGPT y demás, pues hay, o de las que se han hecho en Copilot, en Microsoft, pues son inversiones que superan los 3 billones de dólares. Entonces las sumas de dinero son gigantescas y si alguien va a competir contra eso, pues tiene que ser otro gigante que tenga ese músculo financiero. Bueno, hay algo que pasó hace poco y es que la gente de China replicó con un costo inferior y con una forma de copiar, digamos, lo que estaban haciendo las empresas de otras partes del mundo. Y creo que eso cambió un poquito el paradigma. ¿Qué opina de esa, digamos, aparición de inteligencia artificial de China que cambió un poquito el modelo? Creo que hace parte de la dinámica en la que vamos a entrar. Yo pues vi el día que salió DeepSeek, lo empecé a utilizar, pues, me parece que está bien. Sin embargo, he oído pues comentarios últimamente donde dicen que gran parte de las cosas que pues, se prometió pues todavía no están listas. Yo no podría decirte a ciencia cierta si eso es verdad porque yo no lo he corroborado y como te digo, pues si abruma uno con tantas cosas que es imposible hacerle seguimiento
a todas. Creo que es como las marcas de carros, cada uno tendrá sus preferencias, habrá personas que hoy ya hayan encontrado valor en DeepSeek y estén felices con ello y la estén utilizando, y otros que se quedarán en los que fueron pioneros como ChatGPT, etcétera. Pero cada día saldrá una nueva herramienta y nuevas formas de hacer las cosas y de facilitar. Hablemos con Peláez. Gracias, señor Vázquez. La nota completa con él la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. También está muy de moda el tema de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, que subió muchísimo de precio hace algunos días, más de $110,000 por unidad. Hemos invitado a un experto en el tema. Él es Daniel Acosta, el gerente general de Binance Colombia, una de las plataformas que comercializa Bitcoin. Adelante, señor Acosta, explíquenos este fenómeno de Bitcoin. Hablemos con Peláez. El mercado de cripto verdaderamente inició desde el 2008 con la creación de Bitcoin, así que a medida que ha venido avanzando el tiempo después de la creación de Bitcoin, se fueron lanzando diferentes criptomonedas. Binance hoy es el exchange líder mundial, el exchange más grande del mundo, operando en más de 100 países, y somos hoy el exchange con más tokens enlistados o más criptomonedas, con más de 300 de estas criptomonedas enlistadas en nuestro exchange. Lo que vemos nosotros en el panorama actual de criptomonedas es que ya estamos pasando de una época del escepticismo hasta ver incluso que países como Estados Unidos empiezan a tomar una posición mucho más pro Bitcoin, por decirlo de esa manera, donde los países, las instituciones ya están viendo esto como una verdadera tecnología y se empieza a ver una adopción masiva a nivel global. ¿Por qué estamos viendo estos máximos históricos? Porque en los últimos 3 ciclos que se habían visto de Bitcoin en los últimos años, la mayoría de inversionistas habían sido inversionistas retail, o sea, personas del común y corriente que investigaban la tecnología, que eran fanáticos de tecnología y le veían un potencial hacia el futuro y decidían apostarle a largo plazo a la tecnología. Lo que empezamos a ver desde el 2024 es que ya instituciones como BlackRock, como Fidelity, que son los jugadores más grandes del mundo en manejo de activos, empezaron a apostarle a la tecnología, y esto viene muy de la mano de la regulación. Ya hay regulación en más de 20 países a nivel global, y esto empieza a darle ya una certeza a los jugadores tradicionales financieros de que esto es un activo que va a seguir pues quedándose o seguir creciendo hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el precio? Incluso cuando se lanza en el 2024 el primer ETF de Bitcoin, que para los que no saben qué es un ETF, es básicamente una manera que uno puede invertir en acciones o que puede invertir en criptomonedas sin tener que preocuparse por la custodia de estas mismas. Entonces, esto empezó a atraer inversionistas más tradicionales al sector, y si comparamos, por ejemplo, los flujos que entraron al ETF de Bitcoin el año pasado, superaron a los ETFs de oro que llevan más de 50 años en operación. Vimos en el primer año más de $50,000 millones entrar en estos ETFs, lo cual empezó a causar un crecimiento exponencial en el precio de Bitcoin, que viene muy de la mano de uno de los atributos que tiene Bitcoin, que es que viene con un límite de 21 millones de Bitcoins que van a poder existir como lo dicta el protocolo. Entonces esta criptomoneda crea algo muy especial, que es escasez digital, que eso nunca había existido anteriormente.
Por eso Bitcoin deja de compararse hoy, decir, contra el peso colombiano, contra el oro, y los gobiernos no lo están viendo algo tan riesgoso contra sus propias monedas, sino que se empieza a comparar más como si fuera el oro digital. Entonces, lo que vimos el año pasado fue ese lanzamiento de los ETFs que alzan el precio, pero luego lo que se está viendo durante el 2025 ya no son ni siquiera las entidades financieras, sino también gobiernos ya empezando a apostar a estrategias de reserva estratégica en Bitcoin. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump ya lo que decidieron es: vamos a todas las criptomonedas que habíamos incautado, todos los Bitcoins de procesos judiciales anteriores, no vamos a vender eso en el mercado, sino que vamos a quedarnos con esa acumulación de Bitcoin como una reserva estratégica. Y hoy están incluso proponiendo que Estados Unidos se convierta en uno de los jugadores que le apueste a tener 1 millón de Bitcoins de esos 21 millones de Bitcoins que se van a poder emitir por el protocolo. Entonces ahí estamos viendo cómo se cambia esa perspectiva. El primer gobierno que había tomado esta decisión fue El Salvador hace algunos años, y esto lo que empieza a causar es que a nivel internacional también venga muchísimo apetito por otros jugadores. Por ejemplo, Bután es otro país que le está apostando muy fuerte a estas estrategias de reserva de Bitcoin. Y ya vemos, por ejemplo, en 19 estados en Estados Unidos que empiezan incluso a debatir si también invierten en este activo como reserva estratégica, y habilitar a los fondos de pensiones que también puedan pues, invertir en este nuevo activo digital. Hablemos con Peláez. Las entidades del gobierno han venido combatiendo la piratería, una de ellas Coljuegos. Realizó un operativo hace pocos días. Nos atiende Marco Emilio Hincapié, el presidente de Coljuegos, y nos explica detalles del operativo. Hablemos con Peláez. La compañía de la Policía Nacional y funcionarios de la alcaldía local de Santa Fe se impactó 3 establecimientos en donde operaban máquinas ilegales sin permiso. Esas 20 METs o máquinas electrónicas tragamonedas que fueron recogidas estaban generando mucha plata en la ilegalidad. Para nosotros nos representaba esos recursos la suma de 153.738.000 pesos que dejamos de percibir para las rentas del monopolio destinadas a la salud de los colombianos. Seguiremos impactando tanto en Bogotá como en todo el país con el fin de garantizar el incremento de los recursos y las transferencias a la salud. Hablemos con Peláez. Y también las autoridades policiales. El coronel Ebert Noé Mejía, investigador criminal de Interpol, nos habla de una reciente captura que hizo la policía en Colombia. Hablemos con Peláez. Se resalta la captura de alias Clau, quien sería uno de los presuntos responsables del homicidio de nuestro compañero, señor subintendente Deimer Díaz Pérez, ocurrido el 16 de abril en Salgar, Antioquia. Es importante también resaltar que, de acuerdo a acervo probatorio, este sujeto también habría participado en un atentado a una patrulla de uniformados de la Policía Nacional el día 28 de abril, hechos que se encuentran en materia de investigación y que también obviamente seguramente van a ser imputados más adelante. La persona capturada fue dejada a disposición de un juez de control de garantías, quien avaló el procedimiento de su captura y quien decretó una medida de aseguramiento intramural.
Hablemos con Peláez. Coronel, muchas gracias. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero la próxima semana, el próximo sábado, aquí, en otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1. Sigan con la programación y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.